engaño en su boca. Nuevamente, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos. Esta mañana he titulado esta enseñanza: lo que hable será usado en su contra. Yo creo que esa frase la hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Es una frase célebre. En lo que nos gustaba ver películas de policías, era la frase que uno siempre quería escuchar: todo lo que hable será usado en su contra, ¿sí? Y es algo tan célebre que en todo el mundo, la ley, los cuerpos policiales la usan cuando detienen a alguien para que guarde silencio, y si no guarda silencio, pues todo lo que hable será usado en su contra. Y cuando estaba leyendo algunos versos de la palabra de Dios, se me vino a la mente este tema, porque al Señor siempre querían acusarle, siempre querían de alguna manera señalarle y cuestionarle, y siempre hacían algo para que pudieran como capturarlo, apedrearlo, matarlo. Y vamos a mirar la palabra de Dios, Lucas capítulo 5, del verso 20 al verso 24. Y vamos a ver que siempre cuando él hablaba o cuando algo hacía, siempre cuestionaba a Jesús, lo que él decía, y no solo lo que él decía, sino lo que él hacía. Dice así la palabra de Dios, Lucas 5 del verso 20 al 24. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo: ¿qué caviláis o qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero dése cuenta que vemos que inmediatamente cuando ven que Jesús le perdona los pecados a aquel hombre, inmediatamente lo tildaron como un blasfemo. Ya ahí podemos empezar a ver que empezaron, valga la redundancia, a tener entre ojos a Jesús. Nunca habían escuchado que un hombre podía perdonar pecados, y ellos estaban muy claros en lo que decían. Por eso dijeron: ¿quién es este? ¿Por qué habla eso? Y era grave, era muy grave que un hombre, y es que usted en la Biblia, hermano, no encuentra por ningún otro lado, no encuentra a algún patriarca, algún profeta, a algún rey que le haya perdonado pecados a alguien, perdonado deudas, pero pecados no. Y esa fue la molestia que causó, y dése cuenta, no en cualquiera, causó molestia entre los escribas y los fariseos. Usted no ve que otras personas, sino que los religiosos
fueron los que les causó como alarma. ¿Y por qué este habla blasfemias? Pero lo que quería el Señor hacer ese día era que ellos entendieran que en medio de ellos no estaba cualquiera. Qué bueno cuando uno sabe que en la iglesia, en tu casa, en tu vida, donde tú estás, no está cualquiera. Usted ha visto que cuando llega una persona de una posición muy alta en lo social, o en lo político, o en lo religioso, la gente tiene cierta postura. Si es el rey o la reina, hay reverencia, hay reconocimiento. Si es el presidente, o si es una persona religiosa, siempre lo que es causa impresión. Porque la altura no, es fulano, es don fulano, es el rey, es la reina, es el presidente. Y eso causa que el comportamiento, la manera de hablar, la manera de actuar, sea una manera con mesura, con respeto. Pero ellos a Jesús lo tenían por muy poco. Recuerden que en Lucas 8, por allá, el Señor Jesús le pregunta a Pedro: ¿qué dice la gente que soy yo? Y la gente tenía un concepto de Jesús. Lo tenía. Y todavía está en la altura de la vida que usted le pregunta a la gente qué piensa de Jesús. Y el mundo está lleno de conceptos, de pensamientos. Si usted le pregunta a alguien que practica o es musulmán, dice: ah, sí, es el profeta de los cristianos o de los evangélicos. Si usted le pregunta a los testigos de Jehová, dice: sí, es un enviado. Si usted le pregunta a los mormones, también. Y a una cantidad de organizaciones, sectas, tienen a Jesús con cierto concepto. Y si le pregunta a un agnóstico o a un ateo, pues peor todavía. Y estos no veían en Jesús que tuviera la capacidad. Y es que nunca habían escuchado que alguien de los grandes pudiera perdonarle el pecado a alguien, porque es que ellos sabían que el pecado era algo grave. Algo grave. Era tan grave que ellos decían: esto solo lo puede perdonar Dios, nadie más. Pero ellos no entendían que ahí en medio de ellos estaba Dios manifestado en carne. Dale una alabanza al Señor. Y por eso dicen: está hablando blasfemias. ¿Quién es este? Número uno, esa expresión, ¿quién es este? Es que no era importante para ellos. Que muchas veces estaban allí era a ver qué iba a suceder, qué iba a hacer. Es más, lo veían más como un milagrero. Como un milagrero. Ayer me causaba risa una noticia. Digo risa, pues, o asombro, no sé cómo decirle. Estaba viendo una noticia creo que por una red social, que capturaron una serie, o incautaron una serie de rollos grandes de cables que iban en unos carretes de madera, pero dentro de los carretes de madera iban llenos de droga. Entonces decía uno de los periodistas que algunos narcotraficantes ahora estaban implementando la santería y la hechicería para pedir protección, para que las autoridades no les quiten su mercancía. Y estaban embaladas aquellos kilos de droga, y en las partes frontales tenían las 7 potencias. Y en una de las 7 potencias estaba supuestamente un Cristo allá crucificado, y por el otro lado un yo no sé qué, y una virgen yo no sé qué. Y a mí me causaba risa porque decía yo: ¿cómo tiene la gente la mentalidad? Supuestamente eso es santo, lo que impregnan allí.
pero lo que va dentro es algo que hace daño. Yo digo, ¿cómo la gente, si piensa que esto puede proteger porque es santo, va a pensar, o sea, es tan ignorante que al mismo tiempo no caen en cuenta que si son santos supuestamente van a proteger algo que es malo? Digo, realmente a veces el ser humano no ha entendido lo que es la grandeza de Dios. Por allá en Colombia hay hasta una virgen que le dicen la Virgen de los Sicarios. ¿Sí la han escuchado? Y los sicarios iban y le rezaban a la Virgen para que los guardara en su diligencia que iban a hacer. Virgencita, guárdanos, que no nos quiten la vida, pero que nosotros sí le quitemos la vida al que nos encomendaron. Y pagaban sus promesas. En Venezuela hay una serie de ídolos que llaman la corte malandra, así se llama. Sí, causa risa, búsquela por internet. ¿Sí? Bueno, hermano Wilmer, ¿tú le prendías vela a la corte malandra? No creo, tiene cara de juicioso. Pero la corte malandra da risa, hermano, porque era una serie de muñecos ahí con una gorra torcida, un cigarro de droga, me imagino, una pistola por acá, una esto y aquello. Yo no sabía, un día le pregunté a un vendedor de imagen, le digo, oye, ¿y ese qué? Digo, no, esa es la corte malandra. Y digo, ¿cómo así? Digo, sí, esa es la que todos los malandros tienen para cuando van a ir a robar, cuando van a ir a esto, los guarden. Y digo, oye, realmente el hombre no ha entendido, se hace necio y se ha enceguecido. Y estos escribas y fariseos estaban allí escuchando, porque ese día le llevan a Jesús un paralítico. Pero realmente lo que buscaba la gente ese día era que el paralítico fuera sano. No estaban esperando que el paralítico fuera perdonado de sus pecados. Pero se llevaron una sorpresa. Se llevaron que cuando Jesús ve al paralítico, no le ve tanto el problema de la parálisis, porque el problema realmente del hombre no es lo físico, no es lo físico, no es lo personal, no es lo emocional. ¿Saben que hay gente que se va para una cantina a beber para ahogar su pena? Y se embriagan y gastan todo el dinero y lloran y le dicen al cantinero, póngame esta que me hace llorar porque le trae a memoria su despecho, su dolor. Y claro, los músicos componen canciones del que la dejó la mujer, del que la dejó el hombre, del que le fue infiel. Y la gente dice, no, es que sírvame otra a ver si ahogo esta pena. Pero el hombre nunca ahoga esa pena. Hay quienes dicen, no, consumiendo esto me desconecto de la realidad y me voy a otra realidad y me olvido. Pero cuando aterriza, sigue en la misma situación y peor todavía. Y estos hombres pues esperaban era que Jesús los sanara. Pero realmente el Señor no le dio problema al paralítico. Sí, estaba paralítico, sí, estaba en una condición difícil, pero mire, no se había muerto, había quien velara por él. Pero el Señor vio que tenía un problema bastante grande y era en su alma. Y por eso el Señor lo primero que hace es: tus pecados te son perdonados. Miren que es el interés de Dios, lo primero que Dios quiere hacer en el hombre. Mire, hermano, Dios, algunos dicen, y lo dice la Biblia, que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en realidad, ¿sabe cuál es la cura que hizo Cristo en la cruz del Calvario? La enfermedad del pecado. ¿Sí? Porque a veces nos aferramos a ver al Señor más como el sanador. Y está bien, gloria a Dios. No le podemos quitar esa gran virtud a nuestro Dios. Es sanador, es perdonador y es miles de cosas. Pero realmente hay un atributo que es el que sobresale de Dios, digámoslo así, que es
el que nos ha perdonado, que nos ha dado una oportunidad de vida. Porque el mismo escritor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a darnos vida. Y a veces hay gente que se decepciona del Evangelio. Hace unos meses atrás una persona se fue decepcionada de la iglesia porque esta persona esperaba supuestamente más de Dios. Y a mí me dio dolor porque dije que triste es cuando la persona no ve lo grande de Dios y solo quiere algo tan mínimo, pero no ve lo más grande que es la salvación, la vida eterna. Y esta persona se decepcionó con Dios porque de pronto un ser querido murió. Y yo dije, qué triste es cuando yo estoy esperando lo más sencillo y lo más simple, cuando Dios me tiene lo más grande, que es la vida eterna. Y entonces como que dicen, bueno, ¿y a qué hora lo va a parar? ¿A qué hora lo va a sanar? Porque Él ha sanado a muchos. Pero lo que escuchan es algo que les causó fastidio, rabia, indignación. ¿Quién es este? O sea, como quien dice, ya no estamos de acuerdo. Este como que se pasó de la raya, se pasó del límite. Y ellos mismos lo afirmaban en sus corazones y de pronto codeando al que está al lado. ¿Quién se cree? Si el único que puede perdonarle el pecado a alguien es Dios. Pero estaban tan enceguecidos, estaban tan ciegos, que no se daban cuenta que ahí estaba, era el autor de la vida. Que Él estaba allí no tanto para levantarlo, porque Él sí les dice, bueno, ¿y ustedes qué creen que es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o que se levante? Pues en el dicho pues es más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque no se ve. Pero realmente el problema era del alma, y era lo más imposible para ellos, era perdonarle pecados a alguien. Y por eso empezamos a ver que todo lo que Él decía y hacía lo empezaron a tener en un expediente, porque lo iban a usar en su contra. Empezaron los fariseos, empezaron todos estos escribas y todos estos hombres sacerdotes y principales a mirar con malos ojos y malas intenciones, porque en vez de ser agradecidos y de entender la palabra, que el cumplimiento de la promesa estaba allí, no, dijeron, no, cualidades de Mesías no tiene. Pero es que viene de la descendencia de Judá y esto, no, pero es que es hijo de un carpintero. Es que es más, su mamá tiene fama de que él es hijo de fornicación, que su padre no es José directamente. Porque de todo esto tildaron al Señor. Es más, por allá se dice que cuando hace milagros, los hace como en compañía de espíritus. Y dése cuenta que todavía hoy en día quieren asociarlo con espíritus y con demonios. No tenía cualidades porque ellos no lograban ver. Qué importante, hermanos, es cuando uno logra ver y entender la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y siempre lo recalco y lo repito en las enseñanzas. Recordar de dónde nos trajo el Señor, de esa cantera, de ese hueco. David dice, no, me rescató del hoyo. El problema del hombre siempre ha sido el mismo. Se olvida de dónde Dios nos sacó. Se olvida de esos principios. Una vez con mi esposa nos reíamos porque escuchamos una canción
no la escuchamos a propósito. Íbamos, creo que en un autobús, en un carro, y pusieron una canción de música, no sé, carrilera, como le dicen en Colombia, y que hace un año que se fue de su finca donde nació, yo no sé, me acuerdo solo de ese pedacito, pero recuerdo que era la historia de una chica que se había ido de una vereda, de una finca, a la ciudad. Y cuando regresó al año a visitar a su familia en la finca, ya como en la ciudad había aprendido otras cosas, la chica preguntaba, me imagino que si era la guapanera, decían, ¿y esto qué es? Y si era el caldito, ¿y esto qué es? Como que si nunca hubiera estado ahí, y como que si de repente toda su vida habría estado allá. Entonces, a la vuelta de un año que volvió, ya no conocía con lo que la criaron. Y la canción usted la escucha y le causa risa. Y saben que eso a veces sucede con uno. Uno a veces se siente tan encopetado, tan alto, tan atractivo allá en el espejo y esto y aquello, pero se nos olvida. Se nos olvida. Miren, me fascinan estas. Acá hay cositas que parecen. Bueno, esto trata de figurar que es una esmeralda, ¿cierto? Una esmeralda. Pero una esmeralda, para tener esta forma, ¿saben de dónde la sacan? De la tierra, de allá, de la piedra, de la roca, de lo profundo. Y no sale así, sino que sale de una manera rara, pero viene un escultor y empieza a pulirla para darle forma, y entre más forma tenga, más valor adquiere. Sí, ella es valiosa. Un diamante en bruto es valioso, pero cuando lo trabajan vale aún más. ¿Pero por qué? Por el trabajo. Y sí, hermano, Dios pagó el precio por todos los hombres, y todos los hombres tienen un precio porque los compró en la cruz del Calvario. Pero en la iglesia tienen un precio aún más grande. Porque es cuando ya reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Por eso los escribas y los fariseos decían, no puede ser el Mesías. No puede ser Dios. Cuando dicen que el Mesías era decir Dios. No puede ser. No tiene altura, no tiene capacidad. No tiene porte de rey. Mira, es que como habla, mira cómo viste, mira cómo anda, mira con quienes se sienta a comer. Porque como comía en casa de gentiles y publicanos, porque se dejaba tocar los pies y besar de una mujer de mala influencia y reputación, porque cuando veía a los leprosos, en vez de salir corriendo como lo hacían nosotros antes, por el contrario, se acercaba y lo limpiaba. Entonces, para ellos no había manera de creer que ese fuera Dios, porque es el problema del hombre, que piensa que Dios no tiene el poder para venir a acercarse al hombre. Estábamos en Villalba, Collado, la semana pasada en un evangelismo, y todo el evangelismo estuvo con nosotros un hombre ebrio, y se sentaba, y en cada lugar donde se sentaba y los hermanos empezaban a cantar, se ponía a llorar. Y yo veía que algunos como que le querían hacer el quite, pero yo siempre me le sentaba al lado y hablaba con él, y me decía, esa canción la conozco, porque cuando yo era joven iba a la iglesia. Y lloraba, estaba ebrio. Pero yo allí le dije Águila, porque se llama Águila. Fue un corredor de caballos, profesional, me contó su historia, porque andamos bastante. Yo le dije, Águila, ¿sabes qué? Jesucristo te ama. Amén. Y así aún en ese estado de ebriedad, así como estás, si tú le abres el corazón, porque el problema a veces es nuestro. Yo le decía, si tú le abres el corazón a Dios, Dios así en esa condición en que está, puede perdonarte y hacerte una nueva criatura. Aquí uno a veces cree que es que
Dios, ay no hermano, es que es drogadicto, ay no, es que es vicioso. Ayer unas personas tomaron nuestro tratado, nuestro folleto, como aparecen los números telefónicos nuestros, pues nos llamaron. Entonces primero llamaron y le dijeron a mi esposa, mira, es que nosotros somos una pareja gay, ¿será que nuestra hija puede ir a ese programa? Hermana Esperanza le dijo que sí, sí, claro. ¿Qué van a enseñar? Bueno, al rato yo tomé el móvil de mi esposa y siguieron llamando a preguntarme. Pero mira, hay un problema con lo que somos. Ningún problema con lo que usted es. ¿Por qué? Porque Cristo te ama. Cristo te ama. ¿Y cómo sé que Cristo te ama? Pues ven y conócelo. Pero es que mi pareja fue yo no sé qué monaguillo. Le dije, no te preocupes, ven, primero conócelo, porque Cristo te ama y Él tiene el poder para ayudarte cualquiera que sea tu condición. No le dije nada más. ¿Por qué, hermano? Porque es que el evangelio no le tiene homofobia a nada, o no le tiene fobia a nada. Es que es drogadicto, es que es ladrón, es que es alcohólico, es que es lesbiana, es que es homosexual, es que es ladrón, es que es asesino. Lea la Biblia y se dará cuenta que está llena de hombres que estaban sumidos en el pecado. Y no solo lea la Biblia, mire alrededor. Es más, mírese al espejo y diga, oye, sí, yo vengo de un mundo donde había droga, había alcohol, había tantas cosas, pero Él en su misericordia me perdonó. Yo no sé si Wilmer se acuerda, en Burburata hicimos hace muchos años un campamento, un retiro espiritual, y yo bauticé a un chico que era de Puerto Cabello. Ese chico, hermano, tenía parecía un bocachico, a los que les gusta el bocachico, así sajado en todas sus manos, porque era drogadicto. Y él de la desesperación se cortaba, hermano. Y recuerdo que yo ese día era el pastor que iba a celebrar los bautismos en una quebradita allí en ese retiro. Y recuerdo que ese muchacho, cuando llegó a las aguas bautismal, era morenito, era un muchacho, no me acuerdo el nombre de él, pero tenía una apariencia de consumido, delgado, quizás por el hambre, porque vivía en la calle. Era una persona que de pronto su mala vida lo tenía mal. Y recuerdo que cuando llegamos allí a las aguas bautismales, hablé con él, oré con él, invoqué el nombre de Jesús y lo sumergí a las aguas bautismales. Y cuando ese muchacho salió de las aguas, hermano, mire, ese muchacho brincaba de la alegría, brincaba y se miraba. Yo lo veía igualito, pero él decía, soy diferente, soy libre, me siento en paz. Yo, hermano, le digo, yo lo veía igual, pero de seguro que él sentía el gozo de la salvación en su vida. Aleluya. Cuando Dios perdona a alguien, yo creo que ustedes y yo hemos experimentado situaciones donde hemos tenido cierta situación, y pongo un ejemplo esta mañana, una situación que yo tenga con el hermano Tony, es un ejemplo, nunca he tenido ningún sí ni un no con el hermano, y entonces me siento mal y no estoy como con la libertad, y no estoy tranquilo, y siempre, yo ofendí al hermano, yo lo irrespeté al hermano, yo lo traté mal al hermano, y eso internamente me tiene aquí. Pero el día que yo me acerco, hermano, perdóname, te ofendí, te lastimé, te traté mal, pero cuando yo escucho de parte del que me dice, tranquilo hermano Giovanni, no pasa nada, no puede pasar, discúlpeme a mí, esto, aquello, entonces ya viene una tranquilidad. Y hermano, no lo podía ver a la cara, ahora ya lo veo a la cara. No le daba la mano con alegría, ahora se la estrecho, y no solo lo veo, sino que hay una sonrisa, y no solo una sonrisa, sino que puedo hasta abrazarlo y decirle, vámonos a comer, vamos, y ya como que la relación se vuelve, y ya la tranquilidad, y uno dice, descansé, estoy en paz. Mire, este paralítico, bueno, le diría a la gente, vamos, Jesús el milagrero, el sanador está allá, y de alguna manera te vamos a meter allá, vamos, y él diría, pues bueno, llévenme, porque fueron estos que se pusieron de acuerdo. Pero lo más impactante es
es que todos estaban viendo a ver a qué hora se levanta, a ver ahora a qué horas camina, a ver a qué horas corre, a ver cómo la gente, mirando gente, saber qué cara y quién iba a ser el segundo. Pero lo que escuchan es: tus pecados te son perdonados. Yo no sé cuál sería la reacción del paralítico. De pronto ni moverse, no podía moverse porque era paralítico, pero me imagino que su espíritu, su interno, su ser interno estaba alegre, porque lo que nunca había sentido, ese día lo sintió. Más que caminar, más que correr, se encontró con Dios. Y eso es lo más importante en la vida del hombre, hermano. Dios quiere llenar esos vacíos, pero la religión y los hombres no quieren que se hable de Él. Por eso a los discípulos le dijeron: no habléis más en su nombre. No confundan a la gente. No vayan a las sinagogas. No hablen más, o si no los meteremos presos. Es más, los vamos a matar. Pero ellos salían de la cárcel, salían de ser latigados, y lo primero que hacían no era ni irse para la casa, ni para los primeros auxilios, sino otra vez para la sinagoga, y los encontraban heridos y vueltos nada. Y por allá un día Gamaliel dijo: miren, muchachos, reunió a todos los importantes sabios, los tontos, los que conocían, y dijo: ¿saben qué? Se han levantado muchos líderes, se han levantado predicadores, se han levantado hombres, y han llevado gente, pero mueren y hasta ahí se acaba. Pero qué tal que nosotros nos encontremos peleando directamente con Dios, porque si eso es de hombres se acaba, pero si es de Dios va a permanecer. Y así hagamos lo que hagamos, no va a caerse, hermano. Qué bueno es saber que aunque la ciencia, la sociedad, las religiones traten de decir no, nosotros sigamos diciendo: el único que perdona pecados se llama Jesucristo, el cual es el autor y el hacedor de la vida eterna. Entonces esto se lo acumularon y dijeron: bueno, poco a poco. Juan capítulo 10, verso 24. Y lo rodearon, otra escena, y le rodearon los judíos y le dijeron: oído, mire, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Imagínense, hermano, estaban viendo milagros, estaban viendo señales, estaban viendo prodigios, y todavía no estaban convencidos que Él era el Cristo. Qué triste cuando uno se encuentra con creyentes que todavía no están seguros si están salvos o no están salvos. Porque eso es decir que entonces nuestro Señor no tiene poder ni autoridad. Y estos decían: dínoslo, no nos turben más. Porque había turbación, había conflicto, había en medio de ellos disensiones. Porque ya habían hombres importantes que ya estaban creyendo en Él. Algunos se rascaban la cabeza. Por allá un día lo mandaron a capturar, mandaron alguaciles, mandaron gente con autoridad y fueron a prender a Jesús. Y cuando los ven venir, ¿y qué harían con Jesús? Sería que los llevarían a la cárcel directamente. Y le preguntan: ¿y por qué no lo habéis traído? Digo: no, es que nunca ha hablado un hombre como este. Nunca hemos escuchado con tanta claridad lo que Él ha expuesto, lo que Él presenta. Vamos al verso 30 del mismo capítulo, hasta el verso 33. Y Él dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, oiga, para apedrearle. Sigamos. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Imagínense, hermano. Ellos seguían en sus vidas cavilando, turbados, y se sentían ofendidos porque siempre veían que él hacía algo que los demás no podían hacer. Por eso la religión no quiere aceptar hasta el día de hoy, la religión, que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Cuando lo dijo Pedro, cuando Pablo lo practicó, cuando Felipe lo practicó, cuando Pedro lo practicó, cuando Lucas, que fue contratado por Teófilo para que indagara quién era Jesús, fue contratado por un hombre muy adinerado para que escribiera sobre la historia y saber quién era Jesús, tuvo que llegar a la conclusión y asentarlo y escribirlo en el capítulo 4, verso 12 de Hechos, y decir: es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas había sido contratado, era para que hiciera una biografía, no para que se convirtiera al evangelio. Pero es que cuando uno escucha este evangelio, cuando uno escucha esta palabra, ¿cómo se va a resistir uno a creer? Natanael se resistió a creer, pero cuando Andrés lo llevó y escuchó, Felipe lo llevó y escuchó, ¿sabe qué hizo? Se tuvo que convertir. Nicodemo, un importante, de noche a escondidas, porque era un hombre importante, pero de noche dijo: yo tengo que ir a escuchar, y le dijo: sabemos que viene de Dios. Él había indagado, había leído, había buscado en los escritos, en la ley, y dijo: no, este hace señales, y las señales que este hace no las puede hacer cualquiera si no viene de Dios. Y entonces le dice: maestro, ¿cómo es esto? A ver, explícame. Y el Señor le habla cosas que, aunque él era un erudito, un maestro, no entendía. Mira Nicodemo, para poder comenzar y ser partícipe del reino es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? No, tú siendo maestro no lo sabes. No, es que ¿cómo uno viejo puede? No te estoy hablando de un nacimiento natural, te estoy hablando del nacimiento que viene a través de la palabra, del Espíritu, a través, aleluya, del conocimiento. Por eso es que usted y yo somos diferentes. Desde el día que escuchamos: tus pecados te son perdonados. Yo no sé si usted lo escuchó, pero yo recuerdo, tenía 12 años, el hermano Abelardo Galvis en Medellín, en la central de Medellín. Era un domingo en la tarde y yo estaba allí en la fila de los que iban a descender a las aguas bautismales. Mire, hermano, yo no me acuerdo de qué clase me dio el pastor, yo no me acuerdo qué me dijo en ese momento, pero sí me acuerdo cuando me dijo: Giovanni, como ministro de Jesucristo, te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ese día que ese ministro invocó ese nombre en mi vida, entendí que mis pecados habían sido perdonados. Pero la gente dice no, la religión dice no, la tradición dice no, los pensamientos dicen: es blasfemia. ¿Cómo siendo hombre se hace Dios? ¿Cómo siendo uno más que los demás? Porque ellos solo veían lo humano de Jesús, solo veían la descendencia, solo veían la persona humana, pero no veían sus milagros, y no solo sus milagros, sino su grandeza. Por eso Juan, me fascina cuando Juan habla
y vimos su gloria. Cuando dice, y aquel verbo hecho, aquel verbo se hizo carne, dice en el verso 14 del capítulo 1, y habitó entre nosotros. Y hay una comilla o hay unos paréntesis, dice, y vimos su gloria. Porque Juan, cuando relata esto, es porque recuerda que allá en el monte de la transfiguración, vieron la gloria. Nunca habían visto lo que se vio ese día, que Moisés, Elías se aparecieron y que Jesús fue glorificado. Eso nunca lo había visto nadie. Y ese día ellos entendieron que ahí no estaba cualquiera. Es más, dijeron, Señor, hagámonos 3 enramadas, quedémonos aquí, no bajemos más. Hay días que uno dice, oh, qué bueno que el Señor ya viniera, ya hablé en lengua, ya me bauticé, pero no. Dios ve que hay una necesidad todavía allá afuera de que sigamos anunciando y testificando que Él es el único que puede perdonar los pecados del hombre. No podemos dejar de pasar esta realidad por alto, hermanos. No podemos tratar de enmudecer, no podemos tratar de ser como estos hombres que trataban siempre de opacarlo y dijeron, vamos a apedrearlo porque está blasfemando una vez más. Amén, amén. Siendo hombre te hace Dios, pero es que Él es Dios manifestado en carne. Los mismos ángeles descendieron el día que nació. La tierra, el sol, todo se oscureció. La tierra tembló el día que Él murió. El mar un día y el viento, cuando lo escucharon, le obedecieron y se ajetearon. Y por eso algunos dijeron, ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ese mismo que lloró a Lázaro es el que se para y le dice, corran la piedra, Lázaro, ven fuera. Todo lo que Él hacía, todo lo que él tomaba, tomar panes y multiplicarlos, solo lo podía hacer. Cambiar el agua en vino, solo lo podía hacer Él. Escupir y hacer barro y untar en los ojos de aquel ciego de nacimiento y que pudiera ver, solo lo podía hacer Él. Perdonarle los pecados a aquella que ya la tenían lista para matarla y para apedrearla, pero le dijo, ni aún yo te condeno, vete y no peques más. Solo lo podía hacer Él. Pero para ellos esto era blasfemia. Marcos capítulo 14, del verso 55 al 63. Tuvieron que buscar testigos falsos. Tuvieron que comprar gente para que hablaran mal de Él, porque no tenían pruebas. No tenían pruebas suficientes. No tenían algo con que de verdad hundirlo y decir que Él era un pecador, que Él era un blasfemo. Verso 55, Marcos 14 al 63. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Lo único que hallaban era alguien que decía, yo era ciego, pero me devolvió la vista. Yo era leproso y me limpió. Yo era ramera, me perdonó. Yo era paralítico. Todo lo que conseguían era favores y misericordia de Dios. Yo no sé si esta mañana aquí hay hombres y mujeres que lo que hemos recibido de Dios son favores y misericordias, aleluya, porque yo creo que no debe haber en ninguno. Lo que hemos recibido de Dios es gracia sobre gracia, hermano, y si tú y yo recibimos de gracia, debemos dar de gracia, aleluya. No encontraban testimonio. Dice, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra Él. Muchos, miren, no eran unos cuantos, porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no
concordaban. ¿Sabe por qué? Porque la mentira siempre, tarde o que temprano, cae. Así la gente se ponga de acuerdo, mira, Julanito, vamos a hundir a Julano, vamos a hacer esto, pero siempre habrá algo, siempre saldrá a la luz algo, y todos, y decían los principales, decían los sacerdotes, decían los importantes, busquemos testimonio, reunamos pruebas. Sí, recuerden que por allá un día perdonó pecados a uno, recuerden que por allá se hizo pasar por Dios, pero eso no era como suficiente para poderlo apedrear, para poderlo matar. Mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? El cumplimiento de Isaías enmudeció y no abrió su boca. No responden nada, que testifican estos contra ti, mas el Cristo contra ti. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Oiga, y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras. Aleluya. Rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Les ofendía que Jesús les hablara abiertamente y dijera que Él era el Mesías, que Él era Dios manifestado en carne. Ellos no sabían que el plan del Señor Jesús era ir al Calvario, porque ellos querían matarlo a su manera, apedrearlo, destruirlo. Pero el Señor sí tenía un plan de morir, pero no a la manera como ellos querían hacerlo, sino a la manera como Él lo tenía planificado, para pagar por la deuda, por el pecado y por la condición de cada uno de nosotros. Ellos creyeron que el día que ya estaba en la cruz se habían deshecho de Él. Ellos dirían: bueno, ya hasta aquí llegó la fama de Jesús, y todo lo que Él habló lo usamos en su contra, y ahí está el resultado, y ahí ya va a morir y se acabó esta historia. En México tienen unos panteones de los grandes narcotraficantes que han tenido, y son unas mansiones, y relatan sus historias, pero ahí quedaron. En el Vaticano están las tumbas de los papas que han habido y por haber, y ahí están. En cada lugar, en cada cultura, allá en Venezuela tienen una urna especial donde están los huesos de Bolívar, el gran libertador, los huesos. Y por allá en un cerro alto están los huesos de Chávez. Porque es que la gloria del hombre se acaba el día que va al sepulcro. Su historia termina ahí. Su historia acaba ahí. Y sabe que con el Señor quisieron hacer lo mismo. Y pensarían: este es el acabose, ya no se hablará más en su nombre, ya no se dirá que Él puede perdonar pecados, ya la historia de Él aquí ha concluido, no hay nada más que decir. Pero ellos no sabían que no era el fin de la historia, sino que era el comienzo de la gracia,
y de la misericordia de Dios. Porque el día que mi Señor murió, el día que mi Señor estaba allá en la cruz, aún un mismo soldado, cuando lo terminó de herir y de maltratar, tuvo que decirlo verbalmente: verdaderamente este es Hijo de Dios. La tierra tiembla, la naturaleza tiene temor, todo se oscurece, la tumba de los santos se abre y resucitan los santos. Parecía que la historia de Jesús había llegado a su fin, pero es que este Dios que nosotros tenemos es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Es el alfa, pero es la omega. Es el principio, es el fin. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso le dijo: a este sí soy yo. Cuando le pregunta a aquel dígalo si tú eres el Hijo del bendito, y él dije: sí, soy yo. Y ¿sabes qué? Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndolo en las nubes del cielo. Esa será la historia más terrible, que un día todos los hombres, las religiones, tendrán que ponerse la mano en la cabeza, tendrán que correr apabuchados, gritándose, y aunque se tiren de rodillas y pidan perdón, ya va a ser tarde. Pero un día, dice la palabra, todo ojo le verá, todo ojo, aleluya, porque este Señor nuestro, este nombre que es sobre todo nombre, qué bueno es poder decir esta mañana del 1 de julio del 2018, todavía hay perdón en el nombre de Jesús, todavía hay perdón para los pecadores, todavía alguien puede bautizarse y tener perdón, pero algún día se acabará ese perdón. Lo que él habló, lo usaron en su contra. Pero es que Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el verso 22 y el verso 23 dice: el cual no hizo pecado, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondió con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. No maldijo, no amenazó, sino que enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Porque él sabía que a partir de ese día muchas personas iban a usar su nombre, muchas personas íbamos a descender a las aguas bautismales y se nos iba a invocar ese nombre como el que sobre todo nombre. Dijeron: es el fin, se acabó la historia de Jesús, no se hablará, y es más, si se hablará de él, se hablará en tiempo pasado, se hablará del que lo matamos, del que lo destruimos. No, se tiene que decir que él puso su vida, él la puso, y como la puso, él la volvió a tomar, porque nadie tiene más potestad que él. Él dice: toda potestad es dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Gloria a su nombre. Y lo llevaron al sepulcro. Y quizás algunos dirían: ¿por qué no le hacemos un epitafio a Jesús? Y decimos: aquí está el que revolucionó a Jerusalén y sus contornos. ¿Por qué no hacemos un epitafio y ponemos: aquí está el que siendo hombre se hizo Dios, pero aquí está? Pero ellos no sabían que al tercer día, lo que nunca, porque Jesús hizo lo que nunca nadie en la historia había hecho. Usted lee la historia de la palabra de Dios, de los profetas, y usted ve milagros. Sí, hubieron resurrecciones, hubieron milagros, el aceite de la viuda se multiplicó, hubieron
proezas que hicieron los hombres, los patriarcas, pero lo que Jesús hizo, nunca nadie lo pudo igualar. Y al tercer día, aquel que supuestamente lo habían derrotado y que la historia de él había acabado allí, al tercer día se levanta de entre los muertos. Dese cuenta que hasta en un momento los discípulos creían que él era un fantasma, que él era un espíritu. No, él había resucitado en su cuerpo, porque él dijo: venid palpad, tocad, que no soy un espíritu. Es más, si tienen algo de comer, deben de comer. Estaban atónitos, pero si lo vimos y los pocos que lo verían, porque no, sus discípulos todos se esparcieron, pero Juan sí lo vio, y su madre y algunas mujeres. Pero es que lo vimos allá, y vimos cuando su costado fue traspasado, y vimos que no tenía atractivo para que le deseamos. Escondimos de él el rostro, daba dolor verlo, daba vergüenza, nadie quería acercarse, pero él guardó silencio, y ahora lo vemos intacto. Sí, hay unas heridas, pero esto es señal de que no era otro que había aparecido de la nada. Por ahí algunos dicen que es que Jesús desapareció y mandó a Judas o a otro. No, él fue al sepulcro, él le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Él fue y le quitó las llaves a la muerte, porque el hombre estaba dominado, pero es que ese nombre es sobre todo nombre. Yo me imagino, hermano, que la muerte estaba buscando en sus archivos, que la muerte estaba buscando en su libro: Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. A ver, por aquí está Elías, por aquí está Eliseo, por aquí está Amós, por aquí está Abdías, por aquí está Jonás, por aquí está Isaías, por aquí está Abraham, por aquí está Noé, no, está Caín, es más, está Adán, está Eva, está David, está Samuel aquí. Pero es que este nombre no me aparece por ningún lado. Este nombre, es que es un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre que cuando se invoca hay liberación, los demonios huyen, los pecados desaparecen, las enfermedades se van, el mal, el viento le obedece, la muerte tiembla. No hay otro nombre. Me fascina cuando aquel etíope iba hablando con Felipe, y en medio de la charla el etíope dijo: párate. No sé quién iba conduciendo, si el etíope o si llevaban criado que fuera manejando el carruaje, pero de repente dice: deténganse, ¿qué pasa? Aquí hay agua. Yo creo que Felipe le habló del plan de salvación a aquel hombre. Aquí hay agua. ¿Y qué sucede? Tú me acabas de hablar que es necesario ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo me imagino que ese etíope entendió que era pecador. Yo me imagino que ese etíope trajo a memoria su vida, pero dijo: hay una oportunidad. como así que uno bautizándose en el nombre de Jesús puede ser una nueva criatura, que se perdonan los pecados, que es libre, que es otra persona? Detente. Yo quiero recibir ese nombre, yo quiero bautizarme, yo quiero ser un hijo de Dios. Y le dijo a aquel hombre: lo único que te puede impedir que seas bautizado es que no creas. Y él dijo: yo creo. E inmediatamente Felipe dijo: aquí no hay que dejarlo ir. Lo bautizó. Amén. Qué nombre que es sobre todo nombre tan glorioso el de mi Señor. Hermano, todo lo que él habló lo usaron en su contra. Todavía la ciencia. Alguien le decía a mi esposa: yo no creo en eso, yo creo en teorías más lógicas. Así le dijo una joven cuando mi esposa le fue a dar un tratadito por allá en Villalba. Dijo: no,
Yo no creo en esas historietas. Yo creo en cosas más, teorías más lógicas. Otro le decía y le sacaba un libro: mire, usted es una diosa, yo soy un dios, todos somos dioses, panteísmo. Pero qué hermoso es ver a aquellos hombres y mujeres que se tiraban a los pies del maestro, siendo lo que fueran, y aunque eran criticados por los otros que estaban en la mesa, eran señalados: ramera, prostituta. Si este fuera de verdad un profeta, uno grande, no se dejaría tocar o sabría quién lo está tocando. Pero es que Jesús veía el alma, como no la ve a cada uno esta mañana, como no la vio hace muchos años, no sé cuánto tiene de convertido, pero nos vio o te está viendo en esta mañana, en este mediodía, y pensó: sí, es verdad, tiene mala reputación, es una mujer mala, o esta la encontraron en el adulterio, o este paralítico quedó paralítico quizás por el pecado que hizo, porque no sabemos qué, por qué o qué situación. Por allá algunos le dijeron: Señor, este porque es ciego, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que naciera así ciego? No, porque el hombre siempre ha tenido ese problema. Pero el Señor, aunque el hombre ha tenido ese problema, Dios extiende su mano de misericordia. Y qué bueno que esta mañana nosotros pudiéramos entender, hermano, que no hay otro nombre, no hay otro camino a la salvación, no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. Pero si usted y yo hemos recibido ese nombre que es sobre todo nombre, esta mañana usted siéntase tranquilo, siéntase seguro, siéntase salvo, hermano, hermana, porque en su vida no hay cualquier nombre invocado, es el nombre de Jesús. Colóquese en pie, tenga la bondad, y vamos a decirle a Dios esta mañana que nos ayude a perseverar. El secreto de la salvación, hermano, después de que le hemos conocido, después de que nos hemos bautizado, ¿sabe cuál es el secreto? Sencillo: perseverar. No hay nada más. Esto no es de meditación. Esto no es de que tú te vayas a encerrar solo, sola, porque así vas a sentir más a Dios. No. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos perseverar. Perseverar en Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si alguien esta mañana está desanimado, venga, aquí está el Señor. Pedro estuvo desanimado, se había quitado la ropa de pescador, de apóstol o de discípulo, y se había puesto otra vez la ropa de pescador y se fue a pescar. Pero alguien le dice: Pedro, es el maestro y te llama. Miren que el Señor preguntó por Pedro, porque Pedro era el que le había negado. Pedro era el que estaba como medio descarriado, frío espiritualmente. No, yo, muchacho, yo vuelvo a pescar. Y otros dijeron: yo también. Y se llevó unos cuantos. Pero Jesús se aparece en escena y le dice a Juan: ¿dónde está Pedro? Él sabía dónde estaba. Señor, está pescando. Dile que lo necesitamos. Yo creo que esta mañana Dios quiere que alguien tome nuevas fuerzas y que entienda que en su vida, en mi vida, no se invocó cualquier nombre. Y si en alguien todavía no se ha invocado ese nombre, yo le invito a que diga: Señor, yo necesito
Yo necesito ese nombre en mi vida. Si usted y yo tenemos un seguro de fúnebre o de vida, pero lo dejamos de pagar un mes, un solo mes, y en ese mes nos pasa algo, ¿usted cree que le van a responder a los vivos? Sí, yo, si nos pasa algo, no. Porque hay una cláusula que dice que usted tiene que estar al día, ¿sí o no? Mire, pero es que durante 20 años pagué y solo dejé de pagarlo 2 meses, 3 meses. Perdiste. El que persevere hasta el fin. Yo quiero orar por alguien esta mañana que quiera venir al altar. Quiera decirle: Señor, yo necesito tomar nuevas fuerzas. Yo necesito perseverar en el Evangelio. Yo necesito avanzar. ¿Alguien más quiere venir esta mañana? Estás pasando un momento difícil espiritual, no te preocupes, todos los hemos pasado. Aquí no hay alguien que sea más sano, es que yo nunca, no. Todos hemos pasado momentos difíciles. Pero Dios quiere a todos darnos la oportunidad. ¿Quién más quiere venir al altar esta mañana? Venga, hermano, venga, hermana, venga. Venga esta mañana. Dile a Dios: Señor, yo necesito tomarme en serio esto. El que persevere hasta el fin. Es tan sencillo, hermanos. Poder avanzar. ¿Será que hay alguien más? Gloria a Dios por mis hermanos. Si hay alguien más, venga esta mañana. Aquí está el Señor fortaleciendo. Aquí está el Señor cambiando mentalidades. Aquí está Dios haciendo algo en nuestras vidas. Recuerda que fue el que se entregó por ti, Él, nadie más. Fue Él el que murió en la cruz por ti, hermano. Fue Él. Nadie más. Nadie más. Ni papá, ni mamá, ni tu esposa, ni tu esposo. La religión no ha hecho nada por ti. La ciencia llega un momento en que dice: te vas a morir. La sociedad sabe qué va a decir la sociedad. No se puede hacer nada por está perdido en las drogas, en los vicios, no sirve. Pero ¿saben qué dice Él? ¿Saben qué dice Jesús? Venid a mí. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Será que hay alguien más esta mañana? ¿Será que hay alguien más esta mañana? Joven, señorita, niño, adolescente, hermano, el maestro te llama esta mañana. El maestro te llama, no es el pastor. El pastor no hace nada por ti. Bueno, ora, pero es que el que dio la vida por ti se llama Jesús.
día oportuno. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día que Dios dice, cambia. Hoy es el día que Él dice, recíbeme como tu único y suficiente Salvador. Hoy es el día que te está diciendo, yo me entregué por ti, te amo. Oh Señor, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias por lo que hiciste, por todo lo que hiciste, Señor, que aunque lo usaron en tu contra, era a favor de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra esta mañana, por este culto que comenzó dirigido por los niños, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh Dios mío, guarda nuestra salida a casa. Que esta semana, Señor, continuemos este trabajo espiritual. Que tomemos esta palabra y la atesoremos aquí en nuestro corazón. Oh Jesús, guarda a mis hermanos, guarda la iglesia, guarda a los pequeñitos, guarda a los amigos, Señor, los hermanos que no pudieron venir esta mañana, problemas, desánimos, trabajo, tú lo sabes, Señor. Oh Dios mío, ¿cómo escaparemos, Señor, si descuidamos esta salvación tan grande? Alza dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor?
y fuera de ti. Nada de ser. Ayúdanos a terminar esta carrera. Ayúdanos a terminar esta carrera. Ayúdanos a terminar. Señor, da fuerzas al que no. Señor, levanta el que ha caído. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Salude a su hermano, denle un abrazo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Paz de Cristo. Recuerde que hay protector. Dígale al hermano, gracias, hermano, por conocerme. Oh, gracias, Señor. Milagroso Señor.